Bien, seguimos promediando el programa acá en Hudson. Todos los jueves viene Esteban Gil García y nos viene a hablar de pelis y nos cuenta cosas. Primero, bienvenido Esteban a la mesa de Hudson. ¿Cómo va? Buen día, compañero. Hola, Esteban, ¿qué haces? Flor, Lucho, Dani, ¿cómo están? Muy bien. Che. Muy bien. Contentos acá de compartir este jueves una vez más con vos. Me alegro, yo también, compás. Y lo que estaba pensando mientras venía de, bueno, muchas veces los recortes que hemos hecho por los gastos, justamente de que no llegamos a fin de mes o que nos cuesta más. Muchas veces en plataformas de cine también, ¿no? Totalmente. Yo dejé Max y... Claro, yo dejé... Max y Amazon. Yo te digo, Netflix la estoy pensando. Obviamente yo está caro Netflix. No la puedo dejar, pero es una plataforma en la que miro muy poco. ¿Mirás poco Netflix? Muy poco. Y es caro. O sea, en comparación con otras es cara, che. Es re claro, cara. Es una plataforma cara y es una plataforma que yo creo que este año se justificó por el Eternauta. El Eternauta, Sí. ya está. Yo tengo... Pero está parada. Se viene Envidiosa, se viene División Palermo. División Palermo. Está buena. Sí. Pero te querés matar. Pero sí, a mí es una plataforma que miro muy, muy poco. Entonces estaba pensando, bueno, ¿por qué no empezar a hablar también de plataformas gratuitas? Y en ese marco pensaba en Bafilma, justamente la plataforma audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que se incorporó un documental recientemente de Fermín Rivera que se llama RJW, ¿sí? Y como pueden interpretar, ¿sí? O decodificar de alguien que fue un gran decodificador, justamente sobre la figura del escritor Rodolfo Jorge Walsh, ¿no? Un militante político, un traductor que se dedicó también al periodismo, hizo huella en el periodismo, y justamente lo que hace el documental es... va desde lo que sería su niñez en un internado irlandés hasta la publicación de Operación Masacre, donde retrata lo que fueron los fusilamientos del 9 de julio de 1956, ¿sí? Aquellos que se levantaron, justamente el general Valle, contra el gobierno en ese entonces de la Revolución Fusiladora. Sí, y bueno, habla de esos fusilamientos a través de Braga, ¿no? Que es justamente el fusilado que vive, y se adelantó inclusive a lo que después se llama no ficción, ¿no? Literatura tal cual. De no ficción de Truman Capote. Pero para hablar de este documental, qué mejor que hacerlo justamente con su director. Fermín Rivera está en comunicación con nosotros. Fermín, Esteban, Florencia, Lucho, Dani, de acá de Radio Provincia te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esteban, Flor, Lucho, compañía. Bueno, Estamos escuchando una... Ahí está. Ahí estamos. A ver ahí. Ahora sí. ¿Hola? ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí te escuchamos bien. Recién se metió una cortinita. Sí, te escuchamos con algo de música. Bueno, contanos un poco cómo planteaste este documental, que le contamos a la gente que hay una voz en off, ¿sí? Que representa a Rodolfo Walsh y a sus escritos. Creo que es realizada por Juan Ford, ¿no? Pero a la vez hay como un material de archivo que reconstruiste también. Sí. Y bueno, y algunos... bueno, empezamos por eso y después te preguntamos un poco más, porque si no te voy a hacer varias preguntas en una. No, bueno, primero, la voz en off no es de Juan Forno. Juan Forno es un entrevistado. Sí, es uno de los entrevistados, pero pensé que también era la voz. No, la voz en off es de Gabriel Rosas, un actor que tiene un timbre de voz así bastante particular, y que a mí me gustó mucho desde que lo conocí, y él lee textos escritos por Rodolfo, básicamente que tienen que ver con su vida y con su obra vinculada con su vida, ¿no? Porque hay elementos autobiográficos en la vida de Rodolfo muy, muy interesantes, como también
él tenía una frase que decía, mi historia es la historia de la Argentina, ¿no? En paralelo se van viendo material de archivo de cosas que van sucediendo en nuestro país, desde el golpe del 30 hasta los bombardeos de Plaza de Mayo. Y un poco la idea surgió con la obra literaria, o la llamada obra, denominada obra literaria. Los cuentos de irlandeses, ¿no? sí. Aparecen. Sí, no solo los cuentos de irlandeses, sino también los policiales. Él empezó a escribir primero policial, abominó el género, después decía que era una porquería y que sus novias una novia que tenía escribía mucho mejor, claro, que él, y que a pesar de eso ganó el premio municipal de cuentos con algunos policiales. Los policiales son muy, muy interesantes también de analizar, y esa impronta policial en la literatura de él siempre se mantiene vigente, siempre sigue, hasta en un artículo periodístico también tiene una impronta policial, con un antagonista, con un enigma, con un desenlace que en general sorprende. También muchas cosas de ese estilo tomó también Juan Forn para sus artículos. En Página 12, no sé si se acuerdan, que escribían en la contratapa. Sí, claro. Pero bueno, en definitiva, el proyecto tiene que ver con ir a la génesis del Rodolfo Walsh que conocimos después, y que tiene mucha riqueza y que en general no ha sido abordado, ¿no? Toda la primer parte de su vida. Claro, una especie de prehistoria de Walsh, claro, ¿no? Walsh antes de ser Walsh, como se dice ahora. En ese sentido es interesante. Bueno, recién hablamos un poco de los entrevistados. Yo te decía, Juan Forn, que aparece como entrevistado, que habla mucho de su obra literaria, pero también está Patricia Walsh, Roberto Baschetti. Contanos un poco cómo lo fuiste eligiendo a todos. Bueno, en el caso de Patricia quizás haya sido lo más difícil. Yo a Patricia la conocía justamente por temas vinculados con Rodolfo, y a Patricia en principio no quería saber nada con participar, y también como que al principio me decía, bueno, mirá, ya se hicieron varios documentales, mi papá, ya ¿qué nuevo vas a encontrar? Claro. Hasta que le planteé que era el recorte que había, tenía que ver con la primera etapa de su vida hasta Operación Masacre. Claro. Por más que hay recortes temporales y hay algunas obras que son posteriores a Operación Masacre, pero eso a Patricia le interesó mucho, y como ya nos conocíamos y demás, empezó a colaborar con el proyecto. Tuve muchos encuentros con ella de muchas horas, y nada, me fui empapando de todo cosas por ahí de familiares y cosas de Rodolfo, de su forma de escribir, de su primera esposa, Elina Tejerina, la madre de Patricia y de Vicky. Y bueno, ahí se fue formando. Después se sumó Juan José Delany, que es un escritor de ascendencia irlandesa, que el papá fue compañero de Walsh en el Instituto Offagia, en este internado irlandés. Después se sumó, vos hablabas, Roberto Baschetti, que claro, para toda la parte vinculada con la concepción política, todo el devenir político que está en el documental, esto vinculado a lo que hablaba de la historia de la Argentina que se va dando en paralelo. Pues se suma también la presencia de Silvia, de ¿no? otras de Adowe, que ella escribió un libro muy cortito que se llama El criptógrafo, pero que es excelente, y que ahí también hay mucha análisis y se decodifican muchas cosas vinculadas al oficio de escribir de Rodolfo, a la política, a su pensamiento, a su formación, y a un poco el título viene de ahí, el título del documental, que es un título medio raro, claro, RJW,
tiene que ver con ese afán de criptógrafo que tenía Rodolfo, que llegó a descubrir, entre otras cosas, la invasión que iba a hacer Estados Unidos a Bahía de los Cochinos, Bahía claro. Cochinos, claro. Pero bueno, está presente en casi toda su obra. Hay un libro que le dedica a la madre, un cuento que le dedica a la madre, que era Dora Hill, y pone a DGDW. Digo, todo, como un gran jeroglífico muy difícil de decodificar, salvo que conozcas mucho la cocina, el nombre completo de Claro. la madre, etcétera, etcétera, ¿no? Quería preguntarte, Fermín, Sí. recién decíamos que fuiste a retratar lo que sería el Walsh antes de Walsh, el germen de Walsh, y me quedé pensando en esto de la infancia, ¿no? Si encontraste algo en ese momento de Rodolfo que después, una especie de pesquisa que después diera cuenta de lo que fue Rodolfo, ¿no? Militante, revolucionario, escritor, periodista, traductor, todo eso, digo. Sí, sí. Sí, bueno, un poco, más que descubrirlo yo, lo confirmé de algo que me había dicho Patricia. Patricia me dijo, o lo repite cada tanto, Patricia Wolf, ¿no? La hija de Sí. Rodolfo, me dice, él entró a la vida política en el momento en que entró al FAGI, al Instituto FAGI, a este internado irlandés. Ok. Y puede ser algo raro de escuchar, pero Sí. es así, porque él venía de una familia que estaba en una posición económica cómoda, bastante cómoda, vivía en el campo, pero su padre tenía, su familia tenía un buen pasar, tenían auto en Río Negro, tenían varias comodidades. Y después el padre tiene una crisis que coincide con la crisis del 30 y tienen que ir a este internado para huérfanos y pobres de la comunidad irlandesa, donde la pasa realmente muy mal, Sí. muy mal. Hay un relato que es el 37, que es justamente cuando él tiene 10 años y tiene que ir ahí, y ahí empieza a vivir grandes injusticias, ¿no? Y esa es la lectura que hace Patricia, que yo coincido también, que él entra en la vida política a partir de esa experiencia que tiene desde los 10 años, y que, por ejemplo, hay varios cuentos en la saga de los irlandeses, hay un oscuro día de justicia. Ese te iba a Que decir. termina diciendo, Te iba a decir, es un el cuentazo. pueblo entendió que estaba solo, ¿no? Y Es que la- dependía de sí mismo, ¿no? Esas cosas van directamente a esa etapa del FAGI, del Instituto FAGI. Es la primera vez que, o por lo menos se documenta, que Walsh menciona a un conjunto, a un colectivo, como pueblo, ¿no? Sí, claro. En ese cuento, digamos, es como iniciático y aparte, bueno, todo el cuento habla un poco de las peripecias que no solamente él sufría de la mano de los celadores del instituto, ¿no? Que Sí, todo el sí, tiempo sí. los rigoleaban mal. Claro, y ese cuento él lo termina el día cuando se entera de la muerte del Che Guevara, mira. que a quien conoció, ¿no? En Cuba. Sí, sí. Pero sí, son ahí cuando te empezás a investigar o indagar, encontrás un montón de cosas muy, muy ricas, que bueno, por suerte fueron la clave de que Patricia se enganchara al proyecto, no solo Patricia, sino también Roberto Baschetti, que también me dijo algo así, tiempo después de estrenada la película, me dijo, sí, yo cuando viniste pensé, ¿qué nuevo vas a decir de Rodolfo Walsh? Y la verdad que sí, que le interesó muchísimo el proyecto. Y bueno, eso pasó con todos los entrevistados, y que también estaba Jorge Laforgue, que me olvidé de mencionarlo antes. Claro, es que también es quizá la parte que menos se conoce de Walsh, ¿verdad? Su primera parte, inclusive, que no estaba ni siquiera en su cabeza, sus años posteriores, ¿no? O sea, era era un fan de la criptografía, digamos, pero Ajá. como hobby. Tenía, digamos, algunas concepciones sobre lo popular bastante diferentes a cómo terminó, ¿no?
Totalmente, bueno, eso me parece que me parece que eso por un lado, lejos de ocultarlo, me parece que lo enaltecen más a Tal cual. Rodolfo, todo ese Sí, proceso sí. que él hace, ¿no? Sí, sí. Venir por ahí del antiperonismo o haber apoyado el golpe del 55 y cómo se reconstituye todo a partir de los fusilamientos. Ese proceso es muy, muy interesante, junto también con, qué sé yo, su admiración por Borges, si se quiere, ¿no? Y ahí también es muy interesante lo que menciona en el documental Juan Fon, como que lo admira pero a la vez detesta la concepción burguesa de la literatura que encarnaba Borges. Sí, Juan Ford habla mucho, ¿no? De la génesis de Walsh como escritor, ¿no? Inclusive tanto él como Silvia Adowe le dan un lugar muy, muy importante a cuando él empieza a trabajar como traductor, ¿sí? En algunas editoriales. Y Walsh, el lugar que le daba las cartas, ¿no? También era sumamente político a las cartas, como forma, digamos, epistolar, ¿no? Sí, sí, bueno, es que hay parte del cruce de correspondencia con Rodolfo, que está también en un libro que publicó Juan José Delany, ¿no? Entonces ahí en esas están de primera mano varias reflexiones en torno al policial, creo que estaba escribiendo en ese momento, y en torno también al tema político, ¿no? Y son de primera mano, digamos, son cosas escritas y firmadas por Rodolfo, y que se conservan en alguna de esas cartas. Pero bueno, lo que dice Delany es justamente, tenía estilo hasta para escribir una carta, ¿no? Claro, genial. Así que, bueno, muchas gracias, Fermín, por meterte en lo que es la figura, Sí, ¿no? tal cual. De Rodolfo Walsh, mostrar un momento quizás no tan conocido, la génesis. La verdad que, bueno, las entrevistas a Jorge Laforgue, Juan Ford, Roberto Baschetti, Silvia Adowe, bueno, Juan José Delany, Patricia Walsh, que hacen un aporte, digamos, muy grande a todos aquellos que, bueno, que nos interesa mirar un poco sobre la figura de un escritor, de un militante político y de un periodista también, porque vivió el periodismo, como es Rodolfo Walsh. Sí, sí. Déjame agregar una cosa más que tiene Sí. que ver con el material de archivo, que fue algo bastante complicado. Para cualquier documentalista es algo muy complicado en la Argentina, inclusive del archivo del pasado reciente. Y bueno, nos vimos obligados a reconstruir mucho material de archivo, incluso trabajamos en fílmico, en el documental, para generar también nuestro propio archivo que tuviera características y verosímil de la época, ¿no? Entonces eso también fue un trabajo bastante importante que nos vimos obligados a hacer porque, bueno, por lo que todos ya sabemos, ¿no? De la mala preservación del archivo que hay, lamentablemente, en nuestro país y en otros lugares del mundo también. Sí, sí, sí. Hay una reconstrucción de archivo muy, muy, muy interesante. Así que gracias, Fermín. Gracias por pasar Bueno, por gracias, Hudson. Esteban. Bueno, y está disponible ahí en Bafilma. En Bafilma. Gratis. Así que invitamos a todos los oyentes a acercarse a RJW, ¿sí? El documental de Fermín Rivera. Gracias. Gracias, Fermín. Un Abrazo. Abrazo. Adiós. Gracias. Chao, chao. Qué linda entrevista, Esteban, ¿no? Y qué lindo. Qué personaje inagotable que es. Walsh, Las sí, mil sí, aristas sí, por sí, donde sí. entrarle o por donde descubrirlo o seguir descubriendo a Walsh, ¿no? Sí. Qué tremendo, chicos. Yo me Escribió quedé- hace como, no sé, 50 años, pero está vigente. Todo Sí, cuentos como Totalmente. Fotos, Esa mujer, Nota al pie, Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo? Bueno, la carta a la Junta Militar, la carta a Vicky, digo, ¿no? Son materiales de estudio, ¿no? Sobre Sí, todo completamente. la construcción de un método de trabajo.
Walsh es un obsesivo, digamos, y en ese lugar también hay que destacar que la única manera de producir la información con la que él después hacía magia, ¿no? Porque claramente en su pluma está la no ficción, mucho antes de que se le llamara no ficción. Lo que decía Esteban recién, Sí, ¿no? digo, lo primería Capote, Lo chicos. primería O sea, Capote, alguien lo puede decir. pero Se adelanta a fucking Sangre país. Fría. Se adelanta a Sangre Fría. y además no se adelanta con un crimen aislado, se adelanta con un crimen de Estado. Sí, sí, ¿no? sí. Marcando toda una época, marcando toda una herida profunda. Él en su momento estaba a favor de los bombardeos a la Plaza de Mayo, Sí. ¿no? Aparece en el documental. Ajá. Sí. Che, ¿sabes qué pensaba? Digo, mirá, el martes estuvo Alejo Marchoff acá y habló de Barrett. Hablaba de- Sí. ¿No? Entonces, digo, mirá cómo la vigencia de esas plumas, por decirlo de una manera medio metafórica, que bueno, que han sido guía. Después hacemos lo que podemos nosotros acá. Pero Sí, están más siempre vale. ahí. Están siempre ahí, bueno, son esas historias y la vigencia, ese método, esa forma que por eso elegimos el periodismo y que decíamos, elegimos esta carrera con la que nos vamos a cagar de hambre y nos cagamos de hambre. Digo, bueno, tiene que ver con eso también. Tiene que ver con ese otro precio que se recibe. ¿No? Total. Ay, Dios, bueno. Che, nos vamos. Qué manera de Sí. cerrar, Vámonos. loco. La verdad, parecía, viste, no dan ni 2 pesos por el programa de hoy. No. Pero mirá lo que te llevaste. Pero mira lo que te llevaste. Vea. Unos consejos, cómo escribir un diario. Bien, Esteban te tira por la mesa a Rodolfo J. A Rodolfo J en una entrevista con el autor de ese documental que está para verlo en Bafilma. Viendo a mí también pensaba en esto de las plataformas gratuitas. Bien. Tenemos que tirarnos de cabeza a consumir, porque eso también hace que sigan vigentes Total. y que se hagan más conocidas y que más directores, actores, actrices sigan apostando a eso. Bueno. Gente, esto fue Houston. Che, voy a dejar la invitación para el domingo. Dale. Sí. Domingo, ¿Hay flyer? hay flyer por ahí. Domingo, a partir de las 20 horas, sean más temprano, 19:30, 20 horas se da puerta. Vamos a estar en Ciudad de Gatos, acompañando a Julia Mengolini, que viene a presentar Las Caras del Monstruo, que es su libro, su último libro. Vamos a estar con Marín Chaluf ahí charlando un poco, entrevistándola a ella y con un cierre de Fantasmas de Percal en la voz de Seba Coronel, que va a estar increíble. Así que bueno, les esperamos por ahí. Vengan y charlamos y seguimos brindando. Yo creo que hay que brindar siempre. Bien. Gente, Buen fin de. buen fin de Buen Damián fin de Romagnano. Damián Romagnano y el Chucho Barilati estuvieron en los controles técnicos y sonoros. Por otro lado, Rocío Coda, C. Benítez en la producción. Y acá Esteban Gil García, Flor García Marín, Lucho Altamirano. Mi nombre es Dani Danivelli. Chao. Tengan lindo fin de semana. Mañana no venimos, ¿eh? No. Acá nos encuentran el lunes a partir del mediodía. Ahora quédense con Gravedad Cero. Chau.